Muy buenas con todos. Hoy nos complace presentarles lo que es los modelos multidimensionales de SQL Servers Analysis Service. El grupo está conformado por mi compañero Velázquez Real Peley Witter y mi persona Juan Diego Andrade Tobay. En esta guía presentaremos lo que es el uso de SQL Server Data Tools para el desarrollo y despliegue de un proyecto de SQL Analysis Service, donde adquiriremos conocimientos como son el definir fuentes de datos, vistas de fuente de datos, dimensiones, atributos, relaciones de atributos, jerarquías y cubos en un proyecto de análisis service, utilizando SQL Server Data Tools. Como segundo punto tenemos cómo visualizar datos del cubo y dimensiones al implementar el proyecto de análisis service en una instancia de SQL Analysis Service. Además, aprenderemos a lo que es procesar los objetos implementados para comprobar el origen subyacente. El cómo realizar modificaciones en medidas, dimensiones, jerarquías, atributos y grupos de medidas en el proyecto de análisis service. También se aprenderá a efectuar los cambios incrementales en el cubo dentro del servicio de desarrollo. Y el cómo definir cálculos, indicadores claves de rendimientos, que son los KIP, las acciones, perspectivas, reducciones y roles de seguridad dentro del cubo, donde estas funciones permitirán personalizar y optimizar el análisis de datos en el proyecto. Como requisitos para poder realizar este tutorial, tenemos las herramientas de Visual Studio, ya sea la versión 2022 o la versión 2019, con sus extensiones que son SQL Server Data Tools y SQLite and SQL Server Compact Toolbox, que los mostraremos más adelante. También necesitamos tener SQL Server 2019 junto a SQL Management Studios 19. Y por último la base de datos que utilizaremos, que se nombra AdventureWorks Cycles. Al cumplir estos requisitos estaremos listos para empezar. Donde como primer punto tenemos la definición de una vista de origen de datos en un proyecto de análisis service, donde diseñaremos una aplicación de inteligencia empresarial, comenzando con la creación de un proyecto donde dentro de este mismo definiremos los elementos de la solución, comenzando con la vista de datos, donde sus tareas a cumplir son la creación del proyecto de análisis service, basándose en una plantilla el modelo multidimensional, la definición de un origen de datos, especificando la base de datos que mencionamos anteriormente, la de AdventureWorks, definir una vista de origen de datos, donde definiéramos una vista unificada, única de los metadatos con las tablas seleccionadas de la base de datos, y por último el modificar los nombres de las tablas predeterminadas, haciendo que éstas sean más intuitivas para el usuario. Continuando con el punto 1, en las tareas que definimos anteriormente, procedemos a lo que es la creación del proyecto de análisis service. Por ello, nos dirigimos a lo que es nuestro Visual Studio 2022 y instalamos lo que son las extensiones. Para ello podemos continuar sin código, seleccionar en el apartado de extensiones, administrar extensiones y buscamos las anteriormente mencionadas. Como en este caso ya las he instalado, nos dirigimos a la parte de instalados y vemos que tenemos las dos extensiones que son de SQL Server Data Tools y la de SQLite and SQL Server. Para recargarlas y que no haya algún problema, una vez instalada deberemos de cerrar nuestro Visual Studio, pero como ya
las tenemos instaladas, podemos lo que es simplemente crear un nuevo proyecto. Para ello volveremos a abrir nuestro Visual Studio, nos dirigimos a crear un proyecto y buscamos aquí multidimensional. Seleccionamos el primero, damos en siguiente y asignamos el nombre. En este caso le pondremos ULEAM 01. Podemos cambiar la ruta de la ubicación, pero en este caso la dejaremos tal cual por defecto. Y damos en crear. Con esto terminamos la primera tarea de nuestra punto 1 de definición a una vista de origen de datos. Siguiendo pasaremos a lo que es el punto 2 de definir el origen de datos. Para ello abriremos lo que es el SQL Server, que mencionamos anteriormente su instalación, e iniciaremos como el Analysis Service con la autenticación de Windows. Nos conectamos y ya tendremos cargada nuestra base de datos. Para ello, les dejo aquí de manera rápida lo que es la instalación de la base de datos en el SQL. Por ello, como podemos ver aquí, iniciamos sesión con Database Engine y una vez dentro, damos clic derecho a la base de datos en Attach, seleccionamos en Add, buscamos nuestra carpeta con el directorio de la base de datos de AdventureWorks. Ponemos el owner, que será SA, y si tenemos algún problema damos permiso a lo que es la carpeta principal donde está nuestra base de datos, y con esto ya tendremos cargada la base de datos ingresando con el usuario que ya ingresamos al inicio, que es de Analysis Service. Una vez hecho esto, vamos al explorador de soluciones, clic derecho en origen de datos, nuevo origen de datos, damos en siguiente y seleccionamos la segunda opción, que es crear una data o una conexión existente. Podemos borrar esta de aquí, que es una que hemos creado anteriormente, damos en nueva, omitimos esta de aquí y seleccionamos nuestro proveedor, que en este caso será Microsoft OLEDB Driver from SQL Server. El server file name lo podemos corroborar acá en nuestra base de datos dando clic derecho en propiedades y aquí en información está fcvt, colocándolo de la manera aquí /fc fcvt. Especificamos el usuario, que será SA en minúscula con las credenciales 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seleccionamos la base de datos de AdventureWorks, probamos la conexión a ver si es correcta y aceptamos. Con ello damos en siguiente. Utilizamos la misma cuenta de servicio para autenticarnos por Windows. Y aquí podemos definir el nombre de nuestro origen de datos, donde lo dejaremos por defecto, que es AdventureWorks DV. Y finalizamos. Con esto queda concluido el punto 2, que sería definir el origen de datos. Siguiendo con los puntos previamente mencionados, tenemos el definir una vista de origen de datos. Por ello nos
nuevamente al explorador de soluciones, seleccionamos vista de origen de datos, clic derechos, nueva vista de origen de datos. Damos clic en siguiente, seleccionamos el origen de datos que definimos anteriormente, el AdventureWorks, damos clic en siguiente y buscamos lo que son las siguientes columnas, que son dim customer, la pasamos. También tenemos que buscar el dim date, dim geography, dim product y por último fact internet sales. Damos clic en siguiente y podremos cambiarle el nombre a nuestra vista de origen de datos, pero dejaremos la que viene por defecto. Damos en finalizar y ya se ha creado nuestra vista de origen de datos. Podemos abrirla y observamos lo que son nuevas secciones, donde en el centro contenemos el panel del diagrama, que es la representación gráfica de las tablas y sus relaciones, donde si disminuimos el zoom a lo que es un 50%, podemos ver solo los nombres de las tablas. Tenemos el panel de tablas, en donde se encuentran, valga la redundancia, las tablas y los elementos del esquema, el panel de organizador de diagramas, donde pueden crear los subdiagramas y ver el conjunto de la vista de origen de datos. Y en la parte superior tenemos la barra de herramientas del diseñador, donde podemos realizar varias acciones como son el actualizar, crear nuevo diagrama, nueva consulta, relaciones y buscador de tablas, además de agregar o quitar objetos y el zoom que mencionamos anteriormente. Con esto damos por concluido el punto número 3 de la definición de vista de origen de datos. Prosiguiendo con lo que tenemos previsto, como último punto tenemos el modificar los nombres de las tablas predeterminadas, donde cambiaremos cada uno de los nombres que se encuentran disponibles aquí en la vista del panel, que son de dim customer, dim geography, dim date, dim product, fact internet site, donde reemplazaremos lo que es cada uno de los dim y el fact, suprimiéndolos y dejarlos nomás con su respectivo pronombre. Para ello damos clic derecho en cualquiera de las tablas, ya sea en el panel izquierdo o en el panel central. Damos en propiedades y cambiamos la propiedad de friendly name, asignando, como mencioné anteriormente, solo internet sale. Guardamos con enter y cambiamos así para cada una de las demás, donde es dim friendly name. Y para guardar los cambios de cada una de las tablas, lo único que hacemos es dirigirnos en la parte superior y presionamos este icono, donde nos guardará todos los cambios que hemos aplicado hasta este punto. Con ello damos por culminado el capítulo número 1 de definiciones de una vista de origen de datos en un proyecto de SQL Server Analysis Service.